Buenas tardes, un gusto saludarles, licenciada María José Montenegro. Soy el estudiante Tiago Ishigaki y en esta oportunidad vengo a explicarle un poco sobre lo que es comercio internacional, el primer módulo del taller de graduación. Dentro, para comenzar, tenemos que el comercio internacional. El comercio internacional es el intercambio de bienes, servicios y capital entre todos los países a nivel global. Y la diferencia del comercio exterior es que el comercio exterior se refiere a las transacciones comerciales de un país con el resto del mundo. Entonces, el comercio exterior es cómo se relaciona Bolivia o sus transacciones comerciales de Bolivia con Argentina, o Bolivia con China, o Bolivia con Estados Unidos. Y el comercio internacional es el conjunto de la relación de Bolivia con Estados Unidos, de Brasil con China, de Chile con México, y todas esas relaciones y todas esas transacciones es el comercio internacional, engloba todo eso. Dentro del comercio internacional tenemos tres principales teorías, el cual la primera es la ventaja absoluta, propuesta por Adam Smith, el cual propone o explica que un país debe especializarse y debe exportar un bien o un producto el cual tiene una ventaja comparativa, y con ventaja comparativa se refiere a una ventaja en recursos o una ventaja en lo que puede ser también mano de obra. Entonces, en su teoría, un país debe especializarse, como en el caso de Bolivia, se especializa en la exportación de quinoa y importa tecnología avanzada o tecnología de afuera o vehículos, el cual no tiene una especialización o no tiene una ventaja absoluta en ese producto o mercancía. La segunda teoría, tenemos la teoría de la ventaja comparativa, que esa fue propuesta por David Ricardo, el cual añade un nuevo factor, que es el factor de costo-oportunidad. El costo-oportunidad no es nada más que lo que uno renuncia para producir otra cosa, lo que uno renuncia para hacer otro bien. En este caso hablamos de bien o mercancía. Entonces acá, si un país necesita 10 trabajadores para producir un bien y para producir otro bien necesita 5 trabajadores, entonces tiene su costo-oportunidad para producir el bien B es mucho menor que para producir el bien A, entonces debería especializarse en producir y exportar el bien B a comparación del bien A, y eso es lo que habla lo que es la teoría comparativa y el costo-oportunidad propuesta por David Ricardo. En la tercera teoría tenemos la teoría de la ventaja competitiva propuesta por Michael Porter, que es ya un poco más reciente, y es como que una añadidura a la ventaja absoluta de Adam Smith, el cual vio que ya, como es más reciente, vio como hay factores en que los nuevos clientes o los nuevos consumidores no le importa si es más económico o si es más económico o su material. A veces lo que hace una empresa competitiva o un país competitivo en un cierto producto es la capacidad de diferenciación, ya sea diferenciación tecnológica, de diseño, innovación. Entonces ahí puede ser que un país no tenga una ventaja absoluta en recursos, no tenga un costo de oportunidad menor, lo que es la ventaja comparativa, pero sí sabe diferenciarse o sabe crear una innovación en ese producto, ese bien, o darle un valor agregado. Entonces eso es lo que explica la ventaja competitiva. Aquí podemos poner un claro ejemplo: Japón es una isla, no tiene ventaja absoluta en recursos, no tiene ventaja comparativa, pero sí pudo hacer vehículos duraderos, vehículos confiables, vehículos con innovaciones. Los vehículos japoneses, las marcas japonesas como Toyota, Honda, Nissan, han hecho muchas innovaciones tecnológicas en el sector automotriz. Entonces todo eso pudo ganar mercado, y con eso pudo ganar una presencia en el mercado global, en el comercio internacional, posicionándose como uno de los principales exportadores de vehículos. Incluso hasta unos años atrás era el principal, pero ya China lo ha superado, pero hasta unos cuantos años sí era el principal exportador de vehículos, siendo que una isla sin hierro, sin nada, y que gracias a esa ventaja, a ese valor agregado, saber diferenciarse, pudo ganarse el mercado. Luego tenemos la importancia del comercio internacional, y aquí tengo tres factores clave, el cual considero los más importantes, el cual incrementa la calidad, y a eso nos referimos. Incrementa la calidad de bienes y servicios. Es obvio que yo, estando en Bolivia, no es lo mismo consumir un producto o un bien tecnológico nacional o de la
región que un bien tecnológico asiático o europeo, donde tienen más tecnología, tienen mayor innovación, o también los mismos productos, no mismo consumir un producto nacional de Bolivia o consumir un producto que sea importado de Estados Unidos o de Brasil, donde los procesos son diferentes, el control de calidad es totalmente diferente, entonces uno tiene una mayor amplitud de bienes y servicios, entonces con eso también incrementa la calidad. Tenemos la especialización, aquí también entra lo que hablaba Adam Smith en su verdad absoluta, el cual muchos países empezaron a especializarse en esos bienes o en la producción de ciertos bienes o de ciertos sectores de la economía, empezaron a especializarse, entonces eso es una gran importancia para el comercio internacional. Tenemos también lo que es las innovaciones tecnológicas, aquí tenemos el principal ejemplo serían los know-how o las transferencias de tecnología, el cual Bolivia puede importar maquinaria de Alemania, maquinaria de Estados Unidos, y con esa maquinaria viene toda la tecnología que hay detrás de esa maquinaria, entonces puede producir mejor, puede aumentar su eficiencia. También en caso de una franquicia, yo compro una franquicia de McDonald's, entonces me traen todo su know-how, todo su proceso, cómo es su infraestructura, cómo realiza sus hamburguesas, todo. Entonces eso también es una de las muy importantes factores, lo que es la innovación tecnológica. Después tenemos los tipos de exportación, el cual tenemos tres. Tenemos la directa. La directa es cuando un exportador exporta de manera directa, lleva su producto de manera directa al mercado final sin usar ningún intermediario. Dentro de lo que es su principal característica de la directa es que tiene un mayor control de todo el proceso logístico, también tiene un mayor control sobre cómo va a presentar, sobre el precio final en ese mercado destino o el país destino. Y una de las principales es cuando abre una filial, una sucursal o simplemente una tienda en el mercado destino. También tenemos la indirecta, ahí sí existe un intermediario, ya sea en el propio país o el país de destino, un intermediario que a veces se encarga de todo el proceso logístico y se encarga de distribuir todo el producto y el mercado destino. Entonces uno tiene un menor control del proceso, tiene un menor control sobre el precio, cómo va a ser presentado ese producto, también sobre el marketing. Después tenemos la concertada. La concertada cuando una o más empresas se reúnen para hacer una exportación. Entonces, dentro de la concertada tenemos los más conocidos son los joint venture o los consorcios de exportación, donde varios pequeños exportadores o empresas se reúnen para penetrar un mercado destino. Entonces, esa es la tipo de exportación concertada. Después tenemos los regímenes de exportación, el cual tenemos la definitiva. La definitiva, como dice su nombre, es cuando un bien va a salir de manera definitiva, un bien va a salir de forma permanente. Yo voy a exportar quinoa, utilizo un régimen de exportación definitiva, yo voy a exportar la quinoa de manera permanente, no hay ninguna intención de esa quinoa volver a ingresar al país. Tenemos la temporal. Tenemos la exportación temporal para la reexportación y en el mismo estado. En esta nos referimos es cuando un bien entra, y el principal ejemplo es como para las ferias, cuando empresas o importadores traen maquinaria o traen vehículos para ser exhibidos en una feria o una rueda de negocio. Entonces ese bien no se va a quedar en Bolivia, tampoco va a sufrir ningún daño. Su naturaleza no va a ser reparado, no va a sufrir ningún daño, solo va a ser exhibido o mostrado. Entonces, luego, dentro de un plazo de 3 meses o 6 meses, ese bien o esa mercancía va a ser reexportada a su país de destino o sobre el país al cual salió. Tenemos la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, el cual, si yo tengo una maquinaria brasilera, quiero hacer un perfeccionamiento, ya sea una reparación, una modificación, y acá en Bolivia no hay los técnicos, no hay los profesionales adecuados para hacer eso. Yo lo puedo exportar a Brasil mediante ese tipo de régimen, y cual allá va a sufrir una transformación o una reparación, y solo tengo que pagar los tributos sobre ese valor agregado, sobre ese servicio. No tengo que pagar todos los tributos de la maquinaria nuevamente, porque solo voy a
solo va a salir para hacer una transformación y va a volver a ingresar al país. También en el caso de Bolivia tenemos un nuevo régimen, o un régimen también, un cuarto régimen por así decirlo, que es la exportación, consignación, el cual la mercancía sale, pero sale en forma de espera, puede llegar al mercado destino y no se pagan los tributos hasta que esa mercancía se vende. Entonces, y si no se vende, yo como el importador ya le puedo decir no se ha vendido, le voy a volver a enviar la mercancía. Entonces esa es la exportación en consignación. Dentro luego tenemos las exportaciones, los regímenes de exportación. Tenemos la definitiva, que también es lo mismo, cuando una mercancía ingresa al país de forma permanente, sin ninguna intención de volver a salir. Tenemos la exportación temporal. Para la reexportación, esa es cuando si yo soy una empresa constructora, necesito una cierta maquinaria, puedo importar una maquinaria para ser usada aquí mediante, digamos, 3 años, 5 años, va a ser usada y después la puedo reexportar al país que salió, pero esa mercancía no va a ser comercializada acá, no va a ser alquilada, no va a ser vendida, solo va a hacer su servicio y va a volver a salir. Para concluir con los regímenes, dentro del tercer régimen de importación sería la importación temporal para el perfeccionamiento activo. Ese es muy similar al régimen de exportación, pero en este caso la mercancía o la maquinaria ingresa al país donde va a sufrir una reparación, una modificación y solo va a cancelar o va a pagar el valor agregado, el valor de servicio que hubo acá. Si entró a Bolivia y tuvo una modificación y ese servicio salió 20.000 bolivianos, solo va a pagar el IVA sobre esos 20.000 bolivianos, no va a pagar los tributos ni nada de eso. Después tenemos la clasificación de las mercancías. Tenemos 4 principales, tenemos las tradicionales, no tradicionales, restringidas y no restringidas. En las tradicionales, según los economistas, es toda la mercancía que no tiene ningún valor agregado, tiene muy poco valor agregado. Principalmente son en el caso de Bolivia, el oro, el zinc, la plata, pero en Bolivia también clasifican las tradicionales, también se le puede clasificar, o aquí el INE o los mismos bolivianos se clasifican como todos los bienes o la mercancía que son extraídas de la tierra. Entonces, o son extraídas y no vuelven a generarse. Entonces, ahí también puede ser clasificado tradicional el maíz, la quinoa, esas mercancías o esos productos que están clasificados dentro de la tradicional. Las no tradicionales son, según los economistas, son mercancías que sufren, o sea, no sufren, pero también tienen un valor agregado, ya han pasado por un valor agregado, por un proceso. Entonces, por eso no son tradicionales, pero por eso las no tradicionales, ahí entra lo que es la carne, entra lo que es el maíz, pero en Bolivia el maíz lo clasifica como un tradicional. Las restringidas son mercancías o productos que son restringidas de manera que primero que afecta a lo que es la seguridad del Estado, o también la fauna y flora. Entonces son mercancías que necesitan una previa certificación, un previo permiso para ser ingresada al país. Tenemos las no restringidas, que son mercancías que tampoco afecta lo que es la demanda interna o el mercado interno, no necesitan permiso ni certificaciones. Aquí mayormente son las ropas, son las joyas, las artesanías. Luego tenemos la globalización. La globalización es una interconexión e interdependencia de todos los países entre sí. Entonces, una de sus principales, dentro de la globalización tenemos 4 factores. Tenemos la económica, la política, la sociocultural y la tecnológica. En la económica, el principal factor es el comercio internacional. O sea, primero nace la globalización y dentro del factor de economía nace lo que es el comercio internacional, el intercambio de bienes, servicios y capital entre todo el mundo. Ese es un factor que nace a través de la económica. La política también, gracias a la globalización, tenemos lo que son los acuerdos, tenemos lo que son las organizaciones internacionales, todo eso también nace gracias a la globalización.
La sociocultural también, gracias a la globalización, compartimos cultura de todo lado del mundo. Podemos ver que aquí mismo en Bolivia adoptamos forma de vestir de Estados Unidos, adoptamos culinaria de otros países. Entonces todo eso también es gracias a la globalización y esa interconexión o interdependencia que tienen todos los países entre sí. Tecnológica también, las preferencias de tecnología, lo que es también el know-how. Entonces también esa es la principal ventaja sobre lo que es la globalización y lo que es la tecnológica. Y para concluir tenemos lo que es la integración. Y la integración también es una manera que los países buscan fomentar el desarrollo y el crecimiento económico. Y dentro de la integración tenemos 5 principales pasos que se puede clasificar lo que es la integración económica. El primero es una zona de libre comercio, entre el cual un país, uno o más países, puede ser un país con el otro, o ya un país con varios países, adoptan una zona de libre comercio, el cual elimina la barrera arancelaria. Entonces, como de Bolivia con Brasil, elimina la barrera arancelaria, así tanto producto brasileño como producto boliviano pueden entrar de un lado a otro sin pagar ningún arancel. Tenemos la unión aduanera, donde en lo que es la zona de libre comercio, esos dos países eliminan los aranceles, pero la relación comercial exterior es diferente. Brasil tiene una relación con Estados Unidos y Bolivia tiene otra relación con Estados Unidos, pero son diferentes, pero entre ellos dos sí se eliminan. Ya lo que es la unión aduanera une su aduana, entonces los dos, si van a tratar con Estados Unidos, los dos tienen los mismos aranceles, tienen las mismas políticas. El mercado común, aquí ya hay un libre movimiento, de lo que es capital, bienes, servicios, personas, tecnología, todo. Las personas pueden ingresar de un país a otro sin presentar casi documentos, sin presentar nada. También lo que es el capital, las mercancías. Tenemos la unión económica, que principalmente los países miembros en esta etapa, la unión económica, adoptan una moneda común. En este caso, el principal ejemplo es la Unión Europea, el cual adoptaron el euro como moneda común entre todos los participantes. Y el quinto paso, el cual no hay ningún bloque comercial o unión que ha llegado a este paso, el quinto paso, que sería la integración económica completa. Aquí principalmente porque tienen que ceder su soberanía. Entonces el país ya no es soberano, va a haber una entidad, una organización arriba de ellos, entonces ellos piden su soberanía. Entonces ese es el principal factor o principal característica sobre lo que es la integración económica completa. Y con eso concluimos lo que es la explicación de manera general y resumida sobre lo que es comercio internacional.